Las demandas están a la vista. El presidente Daniel Noboa cumple este sábado un año, el 23 de noviembre. Y todas las medidas que ha hecho es en contra de los trabajadores y los pueblos. Y la crisis política, social, energética pretende descargar en las espaldas de los trabajadores. Y frente a eso no podemos callar. El pueblo está cansado, las mujeres estamos cansadas, los estudiantes estamos cansados. En este país, lamentablemente, más vale y más cuesta tener grandes empresas, bancos, que este pueblo que se está muriendo de hambre. Hoy rechazamos estas medidas del gobierno de Daniel Noboa y, por supuesto, le decimos que es un inepto, que no puede manejar al Ecuador como una hacienda y que hoy nos estamos movilizando y nos vamos a seguir movilizando. Cuando no existen medicina en los hospitales, cuando el gobierno nacional ha priorizado los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, es urgente que los trabajadores y los pueblos nos levantemos. Ante esos hechos, los trabajadores nos levantamos porque se garantice el empleo, porque se garantice la seguridad que el pueblo ecuatoriano también demanda de manera urgente y al mismo tiempo medicina para los hospitales y se garantice el derecho de educación de los hijos de los trabajadores.